La policía golpeó la puerta tan fuerte que el eco atravesó toda la casa. Señor Rivera, abra de inmediato. Apenas tuve tiempo de dejar la taza de café. Cuando abrí, 2 oficiales estaban frente a mí con rostros tensos. El más alto habló primero. Venimos a arrestar a su hijo por un robo de $100,000. Por un segundo creí que era una broma, pero entonces vi las esposas colgando del cinturón de la gente y su mirada me dejó claro que hablaba en serio. Les pedí que pasaran. Entraron con cautela, recorriendo el pasillo como si esperaran a un fugitivo armado. Y entonces, lo vieron. Mi hijo estaba en la sala, en su silla de ruedas, leyendo un libro de física. Levantó la vista, confundido, sin entender por qué 2 policías lo observaban con las manos sobre sus armas. El silencio fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj. Uno de los oficiales dio un paso atrás, perplejo. El otro murmuró: «Debe haber un error». Sí, un error enorme. Mi hijo, Samuel, tiene parálisis cerebral desde que nació. No puede siquiera ponerse de pie sin ayuda. Apenas usa los brazos con dificultad, pero aún así, su mente es brillante. Sin embargo, para la ley, en ese instante era un ladrón buscado por robar una fortuna. Yo tampoco entendía nada. Hasta que, unos días después, descubrí que detrás de esa confusión estaba la persona que más daño me había hecho en la vida, mi exesposa, Laura Méndez, la mujer con la que compartí 14 años de matrimonio, la que juró amor eterno y terminó traicionando a su familia por ambición. Todo había empezado 4 años antes, cuando nuestro matrimonio se desplomó. Por fuera éramos la familia perfecta, una casa cómoda en las afueras de Denver, un trabajo estable, un hijo ejemplar. Yo daba clases de matemáticas en una preparatoria, y Laura trabajaba como asesora financiera en una firma prestigiosa del centro. Pero la rutina fue apagando la calma, y con el tiempo descubrí que su sonrisa solo existía cuando hablaba por teléfono con alguien más. Una noche, mientras preparaba la cena, su celular vibró sobre la mesa. En la pantalla aparecía un mensaje: «No puedo esperar a verte otra vez». El remitente era su jefe. El piso se me hundió bajo los pies. No necesitaba más pruebas, pero al enfrentarla, ni siquiera intentó negarlo. Solo me dijo con frialdad: «Ya no puedo fingir más. Estoy harta de esta vida y de esta casa». Pero lo que me destruyó no fue la infidelidad, fue lo que dijo después: «Tú y tu hijo son una carga». Esas palabras se clavaron como cuchillos. Samuel estaba en su habitación, escuchando música con los audífonos, sin imaginar que su madre acababa de decidir borrarlo de su vida. El divorcio fue una guerra. Yo no quería venganza, solo justicia. Pero Laura contrató al abogado más caro de la ciudad. Durante el juicio, intentó pintarme como un manipulador que usaba la discapacidad de nuestro hijo para sacar dinero. Dijo ante el juez que yo exageraba sus necesidades médicas, que los tratamientos eran caprichos costosos. Quise gritarle que Samuel necesitaba fisioterapia, medicinas, aparatos ortopédicos, terapias cognitivas, que cada centavo era para mantener su movilidad y su dignidad, pero ella no escuchaba. Aún así, la verdad ganó. El juez, harto de sus mentiras, dictó sentencia. La señora Méndez deberá pagar $3,000 mensuales en concepto de pensión, más la mitad de los tratamientos médicos del menor. Yo respiré aliviado. Pensé que, al menos, Samuel tendría lo que necesitaba. Pero la sonrisa de Laura al salir del tribunal me heló la sangre. Se acercó hasta quedar frente a mí, con los ojos llenos de rabia. «Ya verás cómo me libro de esto», Andrés susurró. «Nadie me obliga a mantenerte». No era una amenaza vacía, era una promesa. Y la cumplió. Los primeros meses después del divorcio, el dinero llegó puntual. Luego comenzaron los retrasos. Primero una semana, luego un mes. Cada vez que la llamaba, inventaba una nueva excusa. Mi empresa está en crisis, me cambiaron de puesto, el banco tuvo un error. Yo trataba de mantener la calma, porque lo último que quería era que Samuel sufriera más. Pero mientras ella decía que no tenía dinero, en las redes publicaba fotos en yates, cenas de lujo, viajes a Europa. Ahí entendí que no era que no pudiera pagar, es que no quería. Intenté no hablar mal de ella frente a mi hijo, pero él lo notaba. Las visitas se hicieron cada vez más escasas. A veces prometía venir y no aparecía. Otras veces, cancelaba con mensajes fríos. «No tengo tiempo esta semana». Hasta que un día, Samuel me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «Papá, ¿mamá me dejó porque no puedo caminar?». Esa pregunta fue como una bala. Lo abracé fuerte y le dije: «No, hijo, te dejó porque no sabe amar». Nunca imaginé que esa mujer, la misma que un día juró cuidar a nuestra familia, usaría su inteligencia para algo tan cruel. Porque cuando la policía llegó esa noche buscando a mi hijo, no estaban tras Samuel, sino tras las mentiras que ella había sembrado. Mientras los oficiales se disculpaban y revisaban sus papeles, uno me miró con desconcierto. «Señor Rivera, hay algo raro aquí. El informe dice que su hijo fue visto sacando dinero de un banco». «Pero», miró a Samuel, inmóvil en su silla, «eso es imposible». Yo asentí, sin entender del todo. «Tiene razón, oficial. Mi hijo ni siquiera puede levantarse sin ayuda». El policía bajó la mirada, avergonzado. Entonces alguien usó su nombre.
En ese instante, lo supe. Solo una persona conocía cada detalle de nuestra vida. Solo una persona tenía los documentos médicos, las fotos, los registros de Samuel, y esa persona había jurado vengarse. Jamás imaginé que aquella promesa, ya verás cómo me libro de esto, no solo arruinaría su vida, sino que pondría a la policía en mi puerta. Los primeros meses después del juicio, Laura cumplía con los pagos como si todo siguiera un orden. Las transferencias llegaban puntuales, el dinero suficiente para cubrir las terapias, los medicamentos, los ajustes del hogar, pero todo cambió de repente. Una mañana, el depósito no apareció. Pensé que era un error bancario, algo menor. Pasó una semana, luego 2. Cuando por fin logré contactarla, respondió con ese tono arrogante que me resultaba tan familiar. Estoy con problemas en la empresa, Andrés. Me cambiaron de puesto. No te preocupes, te mando el dinero en cuanto pueda. Lo dijo como si fuera un favor, no una obligación. Quise creerle. Pero esa misma semana, una excompañera suya me escribió por redes. ¿Viste las fotos de Laura? Está en París con su novio. Se nota que la está pasando de lujo. Entré a su perfil. Ahí estaba, copas de champaña, cenas en terrazas elegantes, bolsas de diseñador. Mientras tanto yo contaba los billetes para pagar la nueva férula de Samuel, porque la anterior se le había quedado pequeña. La rabia me subía por dentro, pero la impotencia pesaba más. No podía mostrarle a mi hijo que su madre había elegido el glamour sobre él, así que, sin que Samuel lo notara, empecé a trabajar horas extra en la escuela, dando tutorías nocturnas y clases particulares los fines de semana. Dormía 4 horas al día, pero cada vez que lo veía sonreír, sentía que valía la pena. Samuel necesitaba una nueva silla especial, una que pudiera ajustar su postura y evitar que el dolor de cadera empeorara. El presupuesto era de más de $4,000, más de lo que yo ganaba en un mes. Llamé a Laura para pedirle que pagara su mitad, como ordenó el juez. Me contestó riendo. Andrés, no puedo gastar tanto. Búscale algo más barato, si total el niño ni sale de casa. El niño. Así se refería a su propio hijo, como si fuera una carga sin nombre. Colgué sin responder. No quería que escuchara mi voz temblar. Con el paso de los meses, Laura comenzó a desaparecer del todo. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Samuel ya no preguntaba por ella. Al principio me preocupaba su silencio, pero pronto entendí que su silencio era defensa, no olvido. Cada vez que sonaba el teléfono, su mirada se llenaba de miedo, como si esperara una nueva decepción. Sin embargo, un día, Laura volvió a llamar. Su tono era dulce, casi artificial. Hola Andrés, ¿cómo estás, Samuel? Me sorprendió tanto su cordialidad que bajé la guardia. Bien, dentro de lo que cabe. Sigue con terapia 3 veces por semana. Ella fingió interés. ¿Y cuánto cuesta eso ahora? Alrededor de 600 por sesión, respondí, sin pensar. Hubo un silencio breve. Luego su voz cambió de registro, más seca. Ah, ya veo. ¿Y los medicamentos? ¿Los cubre el seguro? No todos, respondí confundido. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero estar informada. Pero no sonaba como una madre preocupada. Sonaba como una contadora tomando nota. Colgué con una sensación incómoda, una especie de intuición amarga. Después de esa llamada, empezó a comunicarse con Samuel directamente. Le escribía mensajes cortos, casi impersonales. ¿Qué doctor te ve ahora? ¿Sigues usando la misma silla? ¿Tienes las facturas de tus tratamientos? Él, ingenuo, pensó que su madre estaba volviendo a interesarse en su vida. Le contestaba con ilusión. Le mandaba fotos de sus ejercicios, de las terapias, de los aparatos médicos. A veces incluso le pedía ayuda para entender los informes que yo guardaba en carpetas médicas. Samuel no veía peligro. Yo tampoco, todavía. Mientras tanto, Laura seguía acumulando deudas judiciales. Cada mes debía más dinero en pensión. El tribunal le envió notificaciones, pero ella se hacía la víctima, diciendo que yo abusaba del sistema. Y en paralelo, seguía subiendo fotos en su nueva vida de lujo. Un departamento con vista al río, cenas con vino caro, joyas que costaban lo que yo ganaba en un año. Un día, Samuel entró a mi habitación con el celular en la mano. Papá, mamá me escribió otra vez. Leí el mensaje. Cariño, necesito las facturas de tu tratamiento más reciente. Es importante, tu mamá te quiere ayudar. Mi hijo, con esa inocencia que duele, me preguntó, ¿se las puedo mandar? Tragué saliva. No, hijo. Dile que yo se las haré llegar. Pero Laura insistía. Llamaba por la noche, enviaba correos pidiendo detalles, montos, fechas, nombres de doctores. Cuando le pregunté para qué necesitaba todo eso, me contestó irritada. Es mi derecho saber en qué se gasta mi dinero. Pero no era su dinero. Hacía meses que no mandaba un centavo. Poco después, Samuel recibió un paquete por correo. Era un dron de regalo. Venía con una nota. Sé que no he estado presente, pero quiero compensarte. Te amo, mamá. Samuel lo abrazó como si fuera una promesa. Yo lo vi como una advertencia. Algo no cuadraba. El cariño de Laura siempre venía con un propósito oculto, y esta vez no era diferente. Empecé a observar un patrón. Cada vez que Laura pedía información médica o recibos, al poco tiempo subía fotos nuevas en lugares exóticos. Era como si cada dato sobre nuestro hijo se convirtiera en dinero para sus viajes. No entendía cómo, pero sabía que no era coincidencia.
Consulté con mi abogada, Mónica Vargas, y le conté lo extraño del asunto. Es raro, me dijo. Si no paga ni lo básico, ¿para qué quiere informes médicos tan específicos? Eso me pregunto. Tal vez está usando esos documentos para otra cosa. Su advertencia me dejó helado. Porque, si algo conocía bien a Laura, era su habilidad para manipular. Siempre sabía cómo torcer una historia a su favor. Y ahora estaba construyendo una nueva versión de la realidad, con los datos de su propio hijo. A los ojos del mundo, Laura era la mujer fuerte, que se rehacía tras un matrimonio difícil. Publicaba frases de autoayuda y fotos de conferencias, como si fuera ejemplo de superación. Mientras tanto, yo calculaba cada gasto, cada medicamento, cada consulta médica para que a Samuel no le faltara nada. Había aprendido a vivir con el cansancio, pero no con la traición. Una noche, mientras acomodaba las cuentas del mes, revisé los correos de Laura. Todos tenían el mismo patrón: preguntas sobre dinero, tratamientos y documentos. Nada sobre cumpleaños, escuela o salud emocional. Solo cifras, solo números, solo información útil para alguien que planea algo. Y ahí lo entendí. Esa curiosidad no era de madre preocupada. Era fría, calculada, intencional. No estaba reuniendo recuerdos, estaba recolectando material. No buscaba reconectar con su hijo. Estaba construyendo una historia. Y esa historia pronto se convertiría en un fraude. Uno tan cruel que terminaría manchando el nombre de Samuel y arrastrándonos a ambos hacia un infierno que apenas comenzaba. Samuel tenía 14 años cuando comenzó a hacerme preguntas que ningún padre está preparado para escuchar. Una tarde, mientras terminaba su tarea, me miró con esos ojos tristes que parecían cargar siglos de cansancio. Papá, me dijo con la voz temblorosa, ¿mamá no me quiere porque no puedo caminar? Sentí cómo se me rompía el pecho. No supe qué responder durante unos segundos. Me incliné, lo abracé con fuerza y susurré contra su cabello. No, hijo, no hay nada mal en ti, hay algo mal en ella. Él no lloró, solo asintió, pero su mirada se perdió en el vacío, como si quisiera creerme, y no pudiera. Los días siguientes, lo noté distinto. Ya no se reía cuando veíamos películas, ya no hablaba de sus proyectos, ni de la universidad con la que soñaba. Solo se quedaba mirando la ventana, en silencio. Empezó a tartamudear cuando pedía ayuda para algo. Un vaso, una hoja, un libro, cualquier cosa. Era como si tuviera miedo de molestar. Una noche, mientras le acomodaba la manta antes de dormir, murmuró casi sin voz: si yo fuera normal, tal vez mamá todavía estaría aquí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que tuve que salir de la habitación para no romper a llorar frente a él. Afuera, en el pasillo, me apoyé contra la pared y me juré que haría lo que fuera necesario para ayudarlo a sanar, aunque eso significara revivir cada herida del pasado. Al día siguiente pedí cita con una psicóloga especializada en adolescentes con discapacidades físicas, la doctora Camila Foster. Una mujer de rostro amable, pero mirada firme, acostumbrada a escuchar el dolor de familias rotas. Después de contarle lo que habíamos vivido, me dijo algo que no olvidaré jamás. Andrés, no basta con darle estabilidad económica o terapias físicas. Lo que ese niño necesita es reconstruir su autoestima, no por su condición, sino por cómo fue tratado por su madre. Accedimos a iniciar sesiones 2 veces por semana. La primera fue difícil. Samuel se mantuvo callado, mirando el suelo, sin pronunciar palabra durante casi 20 minutos. Pero cuando por fin habló, lo hizo de golpe, como si una represa se rompiera. Contó que soñaba con estar en un lugar público y que su madre lo dejaba solo, en medio de la multitud, sin poder moverse ni pedir ayuda. Describía cómo la gente pasaba a su lado sin verlo, como si fuera invisible. A veces despertaba gritando, empapado en sudor. Dijo que le daba miedo pedirle a alguien que lo empujara en la silla, porque sentía que molestaba. Que odiaba escuchar la palabra disculpa cuando la gente tropezaba con él, porque le recordaba que ocupaba demasiado espacio. Cada frase era una cuchillada silenciosa. La doctora Foster lo escuchó con atención, tomando notas sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo con suavidad: Samuel, tú no eres una carga. Eres una persona con capacidades distintas, no menores. El problema no está en ti, está en quienes no supieron verte más allá de tu silla. Samuel bajó la mirada. Pero mamá siempre decía que yo debía esforzarme más, que no podía depender de nadie. Eso no es amor, respondió ella con firmeza. Eso es una forma de rechazo. Las sesiones siguientes fueron un viaje doloroso. Descubrí cosas que me dejaron sin aire. Samuel confesó que, cuando era más pequeño, su madre solía suspirar cada vez que lo cargaba para subir las escaleras, como si fuera una tarea agotadora. Una vez le dijo: si no pesases tanto, las cosas serían más fáciles. Tenía 8 años cuando escuchó eso. Desde entonces, empezó a comer menos. Decía que no quería ser pesado. Yo jamás supe esa historia hasta que la contó frente a la doctora. La psicóloga me explicó con calma. Su madre no solo lo abandonó físicamente, Andrés. Le enseñó a creer que su valor depende de caminar. Eso es abuso emocional. Esas palabras me retumbaron en la cabeza durante días. Abuso emocional. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que Laura simplemente había sido egoísta,
Pero no, había dejado cicatrices invisibles en el alma de su propio hijo. Los avances en terapia eran lentos, pero reales. Samuel empezó a dibujar otra vez. Solía trazar robots, autos voladores, máquinas que hacían caminar a la gente. Le pregunté por qué siempre dibujaba cosas con ruedas, y sonrió apenas. «Porque las ruedas me hacen libre, papá». Esa frase me derritió. Era como ver una chispa de esperanza entre tanta oscuridad. Pero por dentro, mi preocupación crecía. Mientras él luchaba por recuperar la confianza en sí mismo, Laura seguía apareciendo cada tanto, con llamadas extrañas o mensajes calculados. Cada vez que escuchaba su voz, Samuel retrocedía. Después de cada contacto, tenía pesadillas, dejaba de comer o se encerraba en silencio durante horas. Era como si su madre fuera una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. Un domingo, después de una de esas llamadas, entré a su habitación y lo encontré mirando su reflejo en el espejo. Le pregunté qué hacía y me respondió sin apartar la vista. «Estoy intentando imaginarme caminando. Quiero saber si mamá me miraría distinto». No pude contener las lágrimas. Esa noche entendí que el abandono no se mide en kilómetros ni en tiempo, sino en la profundidad de las palabras que alguien deja atrás. Las terapias continuaron durante meses. Foster me enseñó a responder correctamente a los momentos de duda, a reforzar su autoestima y a poner límites. Cada vez que ella lo contacte me dijo, «Recuerde que Laura ya no es una figura de apoyo, es un detonante». La doctora tenía razón, y aunque yo intentaba protegerlo, había algo que no podía ver venir. Mientras Samuel aprendía a sanar, Laura ya estaba usando cada fragmento de su trauma como material para algo mucho más oscuro. Todo lo que él le había contado, las pesadillas, los miedos, los diagnósticos, ella lo estaba almacenando. La información que Samuel compartía inocentemente, creyendo que hablaba con su madre, se transformaba en herramienta. Fotos, informes médicos, grabaciones de sus terapias, todo estaba siendo recopilado, pieza por pieza, por alguien que no buscaba redención, sino beneficio. Años después, cuando descubrí cómo Laura había usado la historia de nuestro hijo para convencer a ancianos de invertir en falsas causas médicas, recordé aquellas primeras conversaciones. Las lágrimas, los sueños, las preguntas, todo había sido transformado en armas por la persona que debía protegerlo. Pero en ese momento, yo aún no lo sabía. Solo veía a un adolescente intentando recomponer su autoestima, sin imaginar que su propio dolor sería usado como moneda de cambio. Y así fue como entendí que a veces el verdadero daño no se ve en cicatrices físicas, sino en las mentiras que alguien puede construir a partir del sufrimiento de otro. Aún no lo sabía, pero ese mismo trauma sería la herramienta que Laura usaría para robar dinero. Pasaron unos meses desde que Samuel empezó sus terapias, y todo parecía estabilizarse. Había vuelto a sonreír, dibujaba, escuchaba música, y hasta hablaba con ilusión sobre estudiar ingeniería algún día. Pero esa calma se rompió una mañana cualquiera, cuando el cartero tocó la puerta con una caja enorme en las manos. «¿Andrés Rivera?», preguntó. Asentí. «Esto es para su hijo, de parte de su madre». El paquete tenía el nombre de Laura escrito en letras elegantes. Samuel lo abrió con emoción, y sus ojos se iluminaron. Era un iPad nuevo, el modelo más caro del mercado. Dentro venía una nota. «Perdón por no estar. Mamá te ama». Él sonrió, como si aquella caja fuera una disculpa sincera, pero yo la vi como lo que realmente era: una estrategia. Esa fue solo la primera de muchas entregas. A la semana siguiente llegó un par de tenis de diseñador que costaban más que mis zapatos y los de Samuel juntos. Luego, un dron de $500. Y más tarde, una chaqueta de cuero, un reloj inteligente, unos audífonos de lujo. Cada regalo venía acompañado de una nota distinta, pero el mismo mensaje: «No puedo estar ahí, pero pienso en ti. Mamá te ama». Samuel las guardaba todas en una caja, como si fueran cartas de amor. Yo veía cómo cada paquete lo hacía sonreír, pero también lo confundía. Por las noches, lo escuchaba preguntarse en voz baja: «Si mamá me manda regalos, ¿significa que me quiere?». No supe cómo responderle sin romperle el corazón. En una de las sesiones con la doctora Foster, decidí contarle lo que estaba pasando. Ella escuchó en silencio, cruzó los brazos y dijo con una calma inquietante: «Son regalos para manipular. Está comprando su perdón mientras evita sus deberes». Le expliqué que Laura debía más de $50,000 en pensión, que el juez la había citado 3 veces y siempre inventaba excusas. Foster asintió. «Entonces, esos regalos no son amor. Son una distracción emocional, una forma de mantener el control». Y tenía razón, porque mientras Samuel jugaba con su nuevo dron en el patio, yo revisaba los extractos bancarios y veía cómo la cuenta de manutención seguía vacía. Cada mes que pasaba, la deuda crecía. Y mientras yo trabajaba horas extras para pagar terapias, Laura subía fotos en cruceros, cenas caras y conferencias donde se presentaba como una mujer exitosa que había superado un matrimonio tóxico. Aún así, Samuel no veía maldad. Cuando hablaba de ella, lo hacía con esperanza. «Papá, creo que mamá está cambiando», me dijo una noche. «Ya no grita, ya no me ignora, me manda cosas lindas». Yo lo miré con ternura. «No, hijo, los regalos no son cambio. El cambio se demuestra con hechos».
pero él no podía entenderlo todavía. Su necesidad de ser querido por su madre era más fuerte que cualquier explicación lógica. Poco después, los regalos se volvieron más personales. Una bufanda con su nombre bordado. Un libro con una dedicatoria escrita a mano. Eres mi orgullo, Samuel. Pronto todo será diferente. Yo sentí escalofríos al leer eso. Pronto todo será diferente. ¿Qué quería decir con eso? Empecé a sospechar que algo grande se estaba gestando detrás de esa fachada de arrepentimiento, así que revisé las redes sociales de Laura, y ahí encontré la primera pista. En su perfil, había comenzado a publicar mensajes extraños. Historias tristes sobre una madre que lucha por pagar los tratamientos de su hijo enfermo. Fotos antiguas de Samuel cuando era más pequeño, acompañadas de frases como: a veces la vida te pone pruebas que solo el amor de una madre puede soportar. Los comentarios eran una avalancha de empatía. Gente escribiendo: eres una guerrera. Dios te bendiga a ti y a tu niño. ¿Dónde puedo donar? Mi corazón se detuvo. Ella estaba usando la imagen de Samuel para ganar lástima. Al principio pensé que solo buscaba atención, pero pronto entendí que iba mucho más allá. Una noche, mientras Samuel dormía, revisé un correo que Laura había enviado accidentalmente a mi dirección antigua. En el asunto decía: propuesta de inversión solidaria. El cuerpo del mensaje hablaba de un proyecto humanitario para financiar tratamientos experimentales de un joven con parálisis cerebral. Y al final venía un número de cuenta. No era un correo de ayuda, era una estafa. Descubrí que Laura había creado una empresa fantasma llamada Life Hope Investments. Su historia era simple y retorcida. Decía que su hijo necesitaba tratamientos urgentes en el extranjero y que ella, una madre desesperada, ofrecía a inversionistas la oportunidad de ayudar y ganar al mismo tiempo. Les prometía retornos falsos, asegurando que el dinero se usaría para cobertura médica. Incluso adjuntaba fotos de Samuel en sus terapias, sacadas sin mi consentimiento. Sentí náuseas. Mi hijo, que apenas estaba aprendiendo a confiar otra vez, se había convertido en su herramienta para engañar a otros. Cada lágrima, cada diagnóstico, cada informe médico que Samuel o yo le habíamos compartido con buena fe, ella lo había transformado en un guión de manipulación. Revisé más correos y encontré que ya tenía varios donantes. Uno de ellos había depositado $10,000, otro, 15,000. Todos creían que estaban ayudando a un niño enfermo, cuando en realidad estaban alimentando el lujo de su madre. Lo peor fue descubrir que Laura ni siquiera se avergonzaba. En un video que publicó en una red social privada, brindaba con copas de vino junto a su pareja. El título decía: por las bendiciones disfrazadas de sacrificio. Esa noche no pude dormir. Sentí rabia, impotencia, miedo, no solo por el dinero, sino porque sabía que si alguien descubría el fraude, el nombre de Samuel estaría manchado para siempre. A los ojos del mundo, él sería el niño del engaño, no la víctima. Y eso era lo más cruel de todo, porque mientras ella vivía de mentiras, él seguía creyendo que esos regalos eran amor, que esas palabras eran sinceras, que su madre finalmente lo veía, pero yo ya lo sabía. Laura no solo estaba mintiendo sobre su vida, estaba usando la de su hijo para estafar ancianos. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que uno cree que la vida, por fin, empieza a calmarse. Samuel estaba en su habitación armando un rompecabezas mientras yo aprovechaba para podar el jardín. Entonces, mi vecina Beatriz, una mujer mayor que siempre se acercaba a conversar, cruzó la calle con los ojos llenos de lágrimas. «Andrés», dijo con la voz entrecortada, «no sabes cuánto lo siento». La miré sin entender. «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por lo de Samuel», respondió. «No sabía que había muerto». Sentí como la sangre se me congelaba. El aire se volvió pesado. «¿Qué dices?», logré articular. «Mi hijo está vivo». Beatriz se quedó helada. «Pero Laura me dijo que había fallecido hace meses. Dijo que había sido algo repentino». Por un momento creí que no había escuchado bien. ¿Mi ex esposa diciendo que nuestro hijo estaba muerto? Tuve que sentarme porque las piernas me temblaban. Beatriz continuó, nerviosa. Incluso publicó una foto de Samuel, con una vela. Puso un mensaje diciendo: «Descansa, mi ángel». Todos le enviamos condolencias. Me quedé mirando al suelo, sin poder procesar lo que acababa de oír. Mientras tanto, Samuel, en el interior de la casa, reía por algo que había armado en su rompecabezas. El contraste era devastador. La realidad frente a la mentira. Mi hijo, vivo y lleno de ganas de aprender. Mientras su madre lo declaraba muerto para obtener compasión, esa misma noche revisé sus redes. Y ahí estaba. Una publicación con una foto antigua de Samuel, de cuando tenía 10 años, sonriendo desde su silla de ruedas. El texto decía: «Mi pequeño guerrero perdió la batalla, pero me dejó el alma llena de amor, gracias a quienes me acompañan en este dolor». Cientos de comentarios se apilaban debajo. «Eres una madre fuerte. Dios te recompensará. Cuenta conmigo para lo que necesites». Algunos incluso preguntaban cómo podían ayudarla a honrar la memoria del niño, y ella respondía con un número de cuenta. Cada donación era, en realidad, otro acto de su teatro macabro. No dormí esa noche. Al día siguiente, pedí cita urgente con mi abogada, Mónica Vargas, la misma que había manejado el juicio de divorcio.
Le conté todo y le mostré las publicaciones. Mónica palideció. Esto ya no es solo un tema moral, Andrés. Es un delito grave. Estás describiendo una estafa con identidad falsa y falsificación de documentos. Decidimos reunir toda la evidencia posible antes de denunciarla. Durante las siguientes semanas, me dediqué a recolectar todo. Capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos, publicaciones y hasta testimonios de personas que le habían enviado dinero creyendo que Samuel estaba muerto. Entre esos mensajes, había uno que me hizo temblar. Laura, lamento tanto tu pérdida. Aquí te dejo una pequeña ayuda para el funeral. Y debajo, una transferencia por $2,000. Otra persona le escribió: eres una madre admirable. Si necesitas apoyo para crear una fundación en nombre de Samuel, cuenta conmigo. Ella contestó: gracias, estoy organizando algo hermoso en su memoria. Una memoria que respiraba, reía y vivía a solo unos kilómetros de distancia. Mientras revisábamos los archivos, encontramos algo aún más perturbador. Laura no solo mentía sobre la muerte de su hijo, fabricaba documentos para sustentar su historia. Había falsificado certificados médicos, recetas y facturas de tratamientos inexistentes. Incluso había modificado informes reales, cambiando las fechas y agregando diagnósticos inventados como deterioro neurológico avanzado o complicaciones terminales. Mónica, mi abogada, analizó cada archivo. Mira esto, dijo señalando un documento. Aquí usó el membrete del Hospital Infantil de Denver, pero el número de expediente no corresponde. Comparé el archivo con el original que yo tenía guardado. El formato era casi idéntico, salvo por una firma falsa y una fecha adulterada. Laura había utilizado la enfermedad de nuestro hijo como materia prima para fabricar su historia. Cada mentira era un ladrillo más en la estructura de su fraude. Y mientras más veíamos, más monstruosa se volvía la verdad. En su correo encontramos un hilo con el asunto Campaña Solidaria de Despedida. Era una cadena enviada a más de 50 contactos, antiguos clientes, compañeros de trabajo y conocidos. Les contaba que Samuel había partido en paz, que los últimos meses habían sido una batalla médica dolorosa y que necesitaba fondos para cubrir los gastos pendientes del tratamiento y la ceremonia. Les prometía que el dinero sobrante sería donado a una fundación para niños con parálisis cerebral. Nada de eso existía. La fundación era una cuenta bancaria a su nombre. Encontramos incluso un audio de voz que le había mandado a una amiga en común, fingiendo llorar. No sabes lo que duele perderlo. Siento que me arrancaron la mitad del alma. Y mientras pronunciaba esas palabras, el mismo día, según las fechas de sus redes, publicaba fotos en una playa de Cancún, bebiendo margaritas. Le mostré parte de esa evidencia a la doctora Foster, la terapeuta de Samuel, porque necesitaba orientación sobre cómo decirle la verdad a mi hijo. Ella se llevó las manos a la cabeza. Esto es perverso, Andrés. Fingir la muerte de su propio hijo para ganar dinero no es solo una mentira, es una forma de asesinato simbólico. Tenía razón. Laura había matado a Samuel en el único lugar donde él no podía defenderse. La percepción de los demás. Me dolía pensar en lo que ocurriría si él descubría esa mentira por accidente, si alguien leía esas publicaciones y se lo decía. Así que decidí protegerlo, al menos por un tiempo, hasta entender cómo proceder. Pero cuanto más buscábamos, más profundo era el agujero. Descubrimos que Laura no actuaba sola. Su nuevo novio, Rodrigo Salas, un consultor financiero, la ayudaba a manejar el dinero. Ambos crearon perfiles falsos con nombres de voluntarios que respondían los correos de los donantes, agradeciendo los aportes y enviando falsas actualizaciones médicas sobre la última semana de Samuel. Incluso enviaban fotos de él dormido, tomadas sin mi consentimiento, diciendo que eran sus últimos días de lucha. Cuando vi esas imágenes, sentí una rabia tan grande que tuve que golpear la mesa para no perder el control. Ahí estaba mi hijo, indefenso, convertido en un símbolo de caridad falsa. Mónica respiró hondo y me miró con gravedad. Andrés, tu ex no solo es una madre ausente, es una criminal. Asentí sin decir palabra. Por primera vez en años, no sentí tristeza. Sentí determinación. Había usado la enfermedad de nuestro hijo como negocio. Y si algo me quedaba claro, era que esa doble vida tenía que terminar. Mi ex no solo era una madre ausente, era una criminal que había convertido la enfermedad de su hijo en un negocio. Cuando mi abogada me dijo que necesitábamos pruebas sólidas para llevar a Laura ante la justicia, supe que debía actuar rápido. No bastaba con capturas de pantalla o rumores. Ella era demasiado astuta. Si quería desenmascararla, tenía que usar sus propias armas, la precisión y la estrategia. Así fue como conocí a Raúl Kim, un investigador privado con fama de ser meticuloso, discreto y sobre todo, implacable. Su oficina era pequeña, sin letreros ni lujos, apenas una puerta con una placa que decía «Consultor Financiero Independiente». Detrás de esa fachada, trabajaba alguien acostumbrado a cazar mentirosos. Le conté todo, las falsas donaciones, los documentos médicos alterados, los mensajes manipuladores y las publicaciones en las que Laura decía que Samuel estaba muerto. Raúl escuchó sin interrumpir, solo anotaba. Cuando terminé, levantó la vista y dijo con voz grave: «Esta mujer no es una simple mentirosa, Andrés.
Es una estafadora profesional. Y ahí empezó la investigación. Durante 3 meses, Raúl siguió cada movimiento de Laura y su pareja, Rodrigo Salas. Rastreó sus cuentas bancarias, sus empresas registradas, sus redes sociales y hasta sus viajes. El primer informe que me entregó parecía un expediente criminal. Y, en efecto, eso era lo que había descubierto. Laura no solo mentía sobre Samuel para conseguir donaciones. Había montado una red completa de inversiones falsas, usando su reputación de exasesora financiera para atraer víctimas. El esquema era tan elaborado que ni siquiera parecía obra de una sola persona. Usaba el mismo discurso en cada caso. Mi hijo necesita una operación urgente. El seguro no cubre los costos, pero descubrí una oportunidad de inversión rápida que puede ayudarnos a todos. Ofrecía supuestas acciones en proyectos internacionales, prometiendo ganancias del 20% en cuestión de semanas. Y cada vez que alguien dudaba, mostraba pruebas, facturas médicas, correos de doctores, radiografías y presupuestos de hospitales en el extranjero. Todo falso. Raúl me explicó que incluso había imitado la firma de 2 médicos reales y creado cuentas de correo falsas a nombre de hospitales para validar sus historias. Su talento para mentir era escalofriante. Un día, Raúl me citó en su oficina para mostrarme los resultados finales. Sobre el escritorio había un folder grueso, lleno de hojas, fotos y recibos. Lo abrió lentamente, como si estuviera revelando algo que cambiaría mi vida. Andrés, tu ex esposa, robó más de $800,000 en menos de 2 años, dijo con tono seco. Y todo bajo el mismo argumento. Ayúdenme a salvar a mi hijo. Mi garganta se secó. Sentí un nudo en el estómago tan grande que apenas podía respirar. Raúl me mostró las transferencias. Nombres de ancianos, viudas, jubilados. Personas que habían confiado en ella porque se presentaba como una madre desesperada. Algunas habían perdido todos sus ahorros. Una de las víctimas, una mujer de 78 años llamada Dolores Patterson, le había entregado $120,000, creyendo que Samuel necesitaba un tratamiento experimental en Suiza. Otra, Ricardo Franklin, un jubilado de 82 años, hipotecó su casa para prestarle $95,000. Todo conmovido por la historia de un niño enfermo, que seguía vivo, estudiando en su habitación sin imaginar el infierno que su madre había creado con su nombre. Raúl me mostró correos impresos donde Laura describía con detalle los síntomas terminales de Samuel. En uno de ellos escribía: mi hijo está empeorando, cada día tiene más dolor. Si no logro conseguir el dinero para su cirugía, lo perderé. Ver esas palabras fue como recibir una puñalada. Era mi hijo. Era su historia, distorsionada y convertida en mercancía. Pero lo que más me golpeó fue el siguiente sobre que Raúl sacó de su carpeta. Dentro había fotografías recientes. En ellas, Laura y Rodrigo aparecían en un yate de lujo, brindando con copas de vino, sonriendo bajo el sol del Caribe. Raúl las dejó sobre la mesa con un golpe seco. Este barco cuesta alrededor de $75,000. Fue pagado en efectivo, 2 meses después del último gran donativo que recibió. Me quedé mirando las fotos en silencio. En una de ellas, Laura llevaba un vestido rojo y un sombrero enorme. Parecía feliz. Tan feliz que por un segundo sentí rabia de haberla amado alguna vez. Mientras ellos navegaban en aguas turquesas, yo calculaba si podía pagar la próxima terapia física de Samuel. Ese mismo día había tenido que rechazar una sesión porque el seguro no cubría la mitad del costo. Recordé a mi hijo, esforzándose por mover los brazos, luchando por cada centímetro de independencia, y ella, riendo, bebiendo champaña con dinero robado. Raúl siguió hablando, pero yo apenas escuchaba. Solo veía las fotos, una tras otra, y cada sonrisa de Laura me parecía una burla. Cuando por fin reaccioné, le pregunté cómo había conseguido todo eso sin que ella se diera cuenta. He estado siguiendo su rastro digital, explicó. Ella es buena mintiendo, pero dejó huellas, movimientos bancarios, mensajes, copias de contratos, incluso una grabación. ¿Grabación?, pregunté, sorprendido. Raúl asintió. Un audio donde le explica a Rodrigo cómo dividir el dinero entre las cuentas para que no puedan rastrearlo. Y dice literalmente, que sigan creyendo que todo es por el niño. Cerré los ojos. Era demasiado. Ya no podía seguir viendo ni escuchando más. Raúl me puso una mano en el hombro. Andrés, esto va más allá de una venganza personal. Es un crimen federal. Lo sé, respondí. Pero antes de entregarla, quiero entender algo. ¿Cómo pudo usar la vida de su hijo para robar? Él me miró con una mezcla de compasión y dureza, porque para ella, la empatía es una herramienta. No siente culpa, solo calcula. Esa noche llegué a casa exhausto. Samuel dormía, con su brazo apoyado en el cojín especial que le ayudaba a mantener el equilibrio. Me acerqué a su cama y le acaricié el cabello. Lo miré largo rato, intentando comprender cómo alguien podía ver en ese rostro inocente una fuente de dinero, no de amor. Hasta ese día, había creído que odiar a Laura era suficiente. Pero al ver las pruebas, entendí algo distinto. El odio no cambia las cosas. Solo la justicia puede hacerlo. Ahí entendí que no bastaba con odiarla. Tenía que detenerla. Después de ver las pruebas que Raúl había reunido, supe que el siguiente paso era exponerla.
No podía dejar que Laura siguiera manipulando a más gente, robando dinero y usando el nombre de nuestro hijo como escudo. Pero también sabía que no podía actuar impulsivamente. Ella era inteligente, desconfiada y tenía experiencia mintiendo. Si sospechaba que la estaban investigando, desaparecería. Así que planeamos su caída con la precisión de una operación quirúrgica. No era venganza, era justicia. Raúl contactó a una detective del Departamento de Policía de Denver, Lisa Rodríguez, especializada en delitos financieros. Ella revisó los documentos y no tardó en reconocer la magnitud del caso. Andrés me dijo, esto ya no es solo un fraude local, estamos hablando de un delito federal. Poco después, el FBI se involucró. El agente Michael Torres tomó el liderazgo de la investigación. Su voz era tranquila pero firme. Tenemos todo lo que necesitamos para arrestarla, pero queremos hacerlo bien, sin margen de error. Les expliqué que Laura tenía una rutina casi religiosa. Cada viernes por la noche cenaba en el restaurante Metropolitan Grill, un lugar caro, lleno de empresarios y políticos. Iba con su pareja, Rodrigo, y siempre llegaban puntuales a las 8. Brindaban, hablaban en voz alta y se comportaban como si el mundo les perteneciera. Lisa y Torres intercambiaron miradas. Entonces dijo ella, la atraparemos el viernes, pero no en el restaurante, la haremos venir a ti. Esa idea me revolvía el estómago. Solo pensar en tenerla de nuevo frente a mí me ponía nervioso. Pero también sabía que era el cierre que necesitábamos. Raúl elaboró el plan con calma. Yo debía llamarla, fingir una emergencia y lograr que viniera a casa. Mientras tanto, la policía esperaría afuera. El viernes llegó. Sentí el corazón martillando en el pecho desde el amanecer. Samuel estaba tranquilo, ajeno a los detalles, pero sabía que algo importante pasaría. Le dije que debía quedarse cerca, sin miedo. Hijo, hoy todo termina, le susurré. A las 7:30 marqué su número. Ella contestó al segundo tono. ¿Qué quieres, Andrés? Estoy ocupada. Respiré hondo y fingí el temblor en la voz. Es Samuel. Tuvo una crisis. Está pidiendo por ti. No deja de llamarte. Hubo un silencio corto. Escuché de fondo risas, platos, música de restaurante. Después su voz cambió. ¿Qué pasó? ¿Está grave? Solo ven, le rogué. Ven, por favor. Suspiró, fastidiada. Está bien. Dile que voy en camino. Colgué y miré a Raúl, que estaba junto a la ventana vigilando la calle. Mordió el anzuelo, dije. Él asintió. Fuera, una camioneta negra del FBI esperaba a unos metros. El agente Torres revisaba su reloj. Todo estaba sincronizado. A las 8:15 en punto, escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. Laura llegó con tacones altos, un vestido rojo brillante y una expresión de molestia. Apenas abrí la puerta, me empujó para entrar. ¿Dónde está?, preguntó con voz aguda. Espero que esto no sea otra de tus manipulaciones. Su perfume llenó la habitación. Caminó hacia el salón y encontró a Samuel leyendo un libro, tranquilo, en su silla. ¿Qué broma es esta?, explotó. Está perfectamente bien. Samuel levantó la vista, sorprendido. Hola, mamá. Ella lo miró un segundo, y por un instante pareció quebrarse. Una sombra de culpa cruzó su rostro, pero solo duró un suspiro. De inmediato volvió a su tono altivo. Andrés, no tengo tiempo para tus juegos. Rodrigo me está esperando. En ese momento sonó el timbre. Perdón, Laura, dije con voz calma, pero esta vez sí vas a tener tiempo. Abrí la puerta. En el umbral estaban la detective Rodríguez y 3 agentes federales con sus placas visibles. ¿Laura Méndez?, preguntó Lisa con voz firme. Queda arrestada por fraude electrónico, lavado de dinero e identidad falsa. El color se le fue del rostro. ¿Qué están diciendo?, balbuceó. Debe haber un error. No lo hay, intervino el agente Torres. Tenemos registros de sus transacciones, correos falsos y testimonios de más de una docena de víctimas. Laura retrocedió unos pasos, tambaleante. Sus ojos fueron hacia mí, buscando alguna señal de compasión. ¿Fuiste tú?, susurró. ¿Tú hiciste esto? Yo no, Laura, le respondí. Tú lo hiciste sola. Los agentes comenzaron a leerle sus derechos. Ella se llevó las manos a la cabeza. Esto es una trampa, no tienen pruebas. Rodrigo se encargaba de todo. La detective sacó un folder grueso. También tenemos grabaciones, correos a su nombre y las transferencias a su cuenta personal. Laura miró hacia Samuel, desesperada. Hijo, diles algo. Tú sabes que mamá no haría eso. Samuel la observó en silencio. Su rostro no mostraba odio, solo decepción. Usaste mi enfermedad para robar, mamá dijo con voz firme. Eso sí lo harías. Laura soltó una risa nerviosa, una risa que sonaba más a llanto. Andrés, esto es tu culpa. Siempre quisiste destruirme. La miré a los ojos por última vez. No, Laura, te destruiste sola. Los agentes la esposaron y comenzaron a leer los cargos formales. 12 casos de fraude electrónico, 6 de lavado de dinero, 3 de identidad falsa. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. Ella intentó zafarse, pero sus manos temblaban. Mientras la escoltaban hacia la puerta, se giró una última vez. Van a arrepentirse de esto, los dos.
El agente Torres respondió con frialdad. Los únicos que se arrepienten son los ancianos que confiaron en usted. La puerta se cerró tras ella. El silencio que quedó fue abrumador. Por primera vez en años, la casa se sintió en paz. Raúl exhaló y guardó su libreta. Terminó, dijo. Ahora empieza la justicia. Samuel se acercó con su silla y me tomó la mano. Papá, ¿ya no va a hacernos daño? No, hijo, respondí. Ya no puede. Miré por la ventana mientras el coche policial se alejaba, las luces rojas y azules iluminando la noche. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado tanto ese momento, y aún así dolía, porque aunque la justicia se había cumplido, lo más trágico era que la mujer que un día amé se había convertido en su propio castigo. El arresto de Laura fue como encender una mecha en seco. A la mañana siguiente, su rostro estaba en todos los noticieros. Los titulares no dejaban lugar a dudas. Asesora financiera detenida por usar la discapacidad de su hijo para estafar ancianos. Su foto aparecía en pantalla, tomada justo cuando los agentes la subían al coche patrulla. Sin maquillaje, sin sonrisa, sin poder fingir. La mujer que una vez presumió de éxito y glamour, ahora se veía vacía, derrotada, irreconocible. Las redes sociales estallaron. Antiguos compañeros de trabajo comenzaron a publicar mensajes de indignación. Uno escribió: «No puedo creerlo. Trabajé con Laura durante años. Parecía una persona honesta». Otro comentó: «Ahora entiendo por qué siempre decía que las emociones eran herramientas». Su pareja, Rodrigo, fue interrogado por las autoridades. Intentó deslindarse, diciendo que solo ayudaba con los papeles, pero las pruebas lo hundieron. A los pocos días, lo dejó todo y desapareció. Ni siquiera fue al juicio. Todos los lujos que Laura había comprado con el dinero robado fueron confiscados. El yate, valorado en $75,000. El anillo de compromiso de $30,000. Los relojes, las joyas, las carteras de diseñador. Cada objeto fue fotografiado y registrado como evidencia. Los medios comenzaron a llamarla la madre del fraude. Programas de televisión analizaban su historia con morbo, mostrando las fotos de Samuel que ella había usado en su estafa. Ver esas imágenes en pantalla fue una mezcla de rabia y tristeza. Mi hijo, convertido en símbolo de una mentira que él nunca eligió. El juicio empezó 6 semanas después. Yo no quería asistir, pero Samuel insistió. «Papá, quiero verla responder por lo que hizo», me dijo, con esa determinación que me recordaba tanto a su madre cuando aún era buena. Entramos al tribunal una mañana gris. El aire olía a papel, café viejo y tensión. Laura estaba allí, sentada junto a su abogado, con un traje oscuro y la mirada perdida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi odio. Vi miedo. Por primera vez, parecía consciente del daño que había causado. El fiscal comenzó presentando los cargos. 12 por fraude electrónico, 6 por lavado de dinero, 3 por identidad falsa. Cada acusación era como un golpe seco que resonaba en la sala, pero lo que realmente partió al público fueron los testimonios. El primero en hablar fue el señor Ricardo Franklin, un anciano de 82 años que caminaba con bastón. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Ella me mostró fotos del niño, dijo señalando hacia el banquillo donde estaba Laura. Me dijo que necesitaba una operación en Europa. Le creí. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Se detuvo un momento, tragó saliva y añadió: «Vendí mi auto, mi casa, todo. Pensé que ayudaba a un niño enfermo». Y luego, mirando directo al jurado, concluyó con lágrimas en los ojos: «En realidad, estaba alimentando a un monstruo». La sala se quedó en silencio. Ni siquiera el juez se movía. Laura bajó la cabeza. Su abogado intentó objetar, pero fue inútil. Las palabras del anciano pesaban más que cualquier argumento. Luego testificó la señora Dolores Patterson, la viuda que había perdido sus ahorros. Con la voz entrecortada, contó cómo Laura la abrazó después de una reunión y le dijo: «Lo hago todo por mi hijo. Si tuviera que vender mi alma, lo haría». Dolores se limpió las lágrimas con un pañuelo. «Y lo hizo», dijo con frialdad. «Vendió su alma y la de su hijo». Samuel, sentado junto a mí, apretaba mis dedos con fuerza. Podía sentir su respiración agitada. Le pregunté si quería salir, pero negó con la cabeza. «No, papá, quiero escuchar todo». Cuando llegó el turno de Samuel, la sala se llenó de murmullos. Todos querían ver al joven cuya historia había conmovido a medio país. Los fotógrafos bajaron las cámaras por respeto. El juez le habló con amabilidad. «Tómese su tiempo, hijo». Samuel avanzó con su silla de ruedas hasta el estrado. Sus manos temblaban. Respiró hondo antes de hablar. «Mi madre usó mi enfermedad para robar», dijo con voz firme, mirando directo al juez. «Yo no la odio. Solo quiero que no haga daño a nadie más». Hubo un silencio absoluto. Laura levantó la vista, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Por primera vez, se le humedecieron los ojos. Pero Samuel siguió: «No pedí ser su excusa ni su víctima. Solo quiero que la gente sepa que mi vida no fue su negocio». El fiscal guardó sus papeles. No hacía falta más. Las palabras de mi hijo habían dicho lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Cuando terminó su declaración, el juez inclinó la cabeza, visiblemente conmovido. Luego, un murmullo recorrió la sala, hasta que alguien comenzó a aplaudir. Primero fue un miembro del jurado, después otro, y luego todos los presentes. El sonido llenó el lugar como una ola.
Incluso los reporteros dejaron de escribir. No era un aplauso de espectáculo, era un aplauso de respeto, por un joven que, pese a haber sido traicionado por su madre, seguía hablando con compasión. Laura se derrumbó en su asiento, llorando, pero ya era tarde. Nada podía limpiar el daño que había hecho. Samuel giró su silla hacia mí, con lágrimas contenidas. «Ya está», papá susurró. «Ya no tenemos que escondernos». Yo asentí. Por primera vez en años, sentí alivio. No porque Laura fuera castigada, sino porque Samuel, después de tanto dolor, había recuperado su voz. Ese día, todo el tribunal se puso de pie para aplaudirlo. No solo por su valentía, sino porque su verdad había roto el silencio más poderoso de todos, el de la vergüenza. El veredicto llegó un jueves por la tarde. El tribunal estaba lleno, pero el silencio era tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Samuel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Yo apenas respiraba. El jurado regresó a la sala después de 8 horas de deliberación. El juez pidió que todos se pusieran de pie. Una mujer del jurado se levantó con el sobre en la mano. Su voz tembló solo un instante antes de pronunciar la palabra que esperábamos desde hacía años. Culpable, en todos los cargos. Nadie habló, nadie aplaudió. Solo se escuchó el llanto ahogado de una de las víctimas al fondo de la sala. Laura cerró los ojos. Por primera vez desde su arresto, no intentó defenderse, ni discutir, ni culpar a nadie. Solo bajó la cabeza y apretó los labios, como si la realidad finalmente hubiera atravesado su orgullo. El juez pidió silencio y se acomodó las gafas. Leyó lentamente la sentencia. 14 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Restitución por la cantidad de $800,000 a las víctimas afectadas. Luego hizo una pausa. Su tono se volvió más duro. El tribunal considera este crimen inhumano, no solo por el daño económico, sino por la manipulación emocional hacia personas vulnerables. Usar a un hijo con discapacidad como herramienta de fraude es moralmente imperdonable. Esas palabras resonaron como una condena más profunda que la cárcel misma. Laura no levantó la vista. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente la estuviera hundiendo. El fiscal pidió que se destinara parte del dinero recuperado a cubrir la deuda de manutención que Laura nunca había pagado. El juez asintió. Así será. 100% de los fondos disponibles irán primero al hijo afectado, Samuel Rivera. El resto, a las víctimas del fraude. Por un momento, sentí un nudo en la garganta, no por el dinero, sino porque, de alguna forma, el sistema estaba devolviendo algo de justicia a quienes ella había usado y traicionado. Cuando el juez le ofreció la oportunidad de decir sus últimas palabras, Laura levantó lentamente la cabeza. Por un segundo creí que se disculparía, que admitiría su culpa, pero lo único que hizo fue mirar hacia donde estábamos Samuel y yo. Sus ojos estaban vacíos, sin lágrimas, sin remordimiento. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Después, simplemente bajó la mirada y se quedó quieta. Los guardias se acercaron para esposarla. El sonido del metal fue tan seco que hizo eco en todo el recinto. Mientras la conducían hacia la salida, pasó junto a nosotros. Samuel no la miró. Yo tampoco. No porque la odiáramos, sino porque ya no había nada que mirar. Cuando la puerta se cerró tras ella, el juez levantó la vista hacia Samuel. Joven Rivera, su testimonio fue fundamental para este caso. Usted tiene una fortaleza que inspira. Espero que encuentre paz después de todo esto. Samuel asintió con respeto. Gracias, señor juez, respondió con voz suave. La paz ya empezó. Salimos del tribunal sin hablar. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. Una brisa fría recorría las escaleras de piedra mientras los periodistas gritaban preguntas desde lejos. Raúl, el investigador, nos esperaba junto al auto. Tenía esa sonrisa cansada de quien sabe que una batalla ha terminado, pero no sin cicatrices. Ya está, Andrés me dijo en voz baja. Ella no podrá dañar a nadie más. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Esa noche, al llegar a casa, la televisión mostraba los noticieros. El rostro de Laura aparecía entre titulares. Culpable la asesora que usó la enfermedad de su hijo en una estafa millonaria. Apagué el televisor. No necesitábamos ver más. Samuel estaba en su habitación, preparando un correo para la universidad. Desde el pasillo, lo vi concentrado, sonriendo con una serenidad nueva. Entré despacio y me senté junto a él. ¿Qué escribes, hijo? Estoy confirmando mi ingreso al programa de Ingeniería Informática, respondió con orgullo. Ya me aceptaron oficialmente. Lo abracé sin poder evitar las lágrimas. Tu futuro empieza hoy, le dije. Él me miró con una expresión que no olvidaré nunca. Papá, gracias por no rendirte, por seguir luchando aunque todo parecía perdido. Negué con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier padre haría. Tú fuiste el que nunca se quebró. En los días siguientes, las víctimas comenzaron a recibir parte de su dinero de vuelta gracias a la restitución ordenada. Algunas enviaron cartas agradeciendo, no a mí, sino a Samuel. Una de ellas decía: escucharlo en el tribunal me devolvió la fe en la gente.
Su madre me robó dinero, pero su hijo me devolvió esperanza. Samuel las leyó en silencio. Después me dijo algo que me dejó sin palabras. Papá, quiero usar mi carrera para crear tecnología que ayude a personas como yo y para enseñar que ninguna discapacidad define quién eres. Lo abracé de nuevo. Era como si todo el dolor vivido hubiera florecido en algo noble, en una fuerza que ya nada ni nadie podría arrebatarle. A veces, cuando el silencio llena la casa, recuerdo aquella noche en que la policía tocó mi puerta. Parece una vida entera atrás. La confusión, el miedo, la vergüenza, todo quedó atrás. Ahora Samuel duerme tranquilo, ríe sin miedo, sueña sin culpa. Laura está cumpliendo su condena en una prisión federal de Colorado. Dicen que se mantiene aislada, sin visitas ni cartas. No sé si piensa en nosotros. No sé si siente arrepentimiento. Y, sinceramente, ya no importa, porque por fin, mi hijo puede vivir sin cargar con la sombra de su madre. Y yo, al verlo libre, entiendo que la verdadera justicia no fue verla caer, sino verlo a él levantarse. Han pasado 2 años desde aquel juicio. El tiempo, aunque no borra las cicatrices, les da otro significado. A veces miro atrás y me parece increíble todo lo que vivimos. El dolor, la traición, la vergüenza, la lucha por justicia. Pero cuando miro a Samuel, sentado frente a su computadora, concentrado, sonriente, entiendo que valió la pena cada segundo de resistencia. Hoy tiene 18 años. Fue aceptado en la universidad para estudiar informática, algo que siempre le apasionó. Desde niño le fascinaban los códigos, los programas, la lógica detrás de las máquinas. Decía que los algoritmos eran como las personas. Funcionaban mejor cuando todo estaba conectado con sentido. Ahora sueña con crear tecnología que ayude a personas con movilidad reducida. Diseña interfaces accesibles, escribe proyectos de inclusión digital y habla con entusiasmo de dispositivos que faciliten la vida diaria de quienes, como él, enfrentan desafíos físicos. No busca fama, solo busca utilidad. Y eso, para mí, es el reflejo más puro del alma de mi hijo. A veces, cuando cenamos juntos, me pregunta si creo que su madre piensa en él desde la cárcel. Siempre que lo hace, el silencio se sienta a la mesa con nosotros. Yo bajo la mirada, pienso unos segundos, y le respondo con la verdad más honesta que tengo. No lo sé, hijo. Pero si lo hace, espero que piense en lo que perdió. Él asiente, sin rencor, sin odio, solo con esa serenidad que nace de quien ya no busca respuestas. Porque Samuel ya no necesita la aprobación de su madre. Entendió algo que a ella le costó la libertad aprender. El valor de una persona no se mide por su cuerpo, sino por su corazón. Y el suyo, el de Samuel, es más fuerte que cualquier músculo. A veces me visita la terapeuta que lo atendió, la doctora Foster. Cuando lo ve, siempre se emociona. Dice que su evolución es excepcional, no solo física, sino emocional. Pocos jóvenes logran transformar el dolor en propósito, me dijo la última vez. Su hijo es uno de ellos. Y tiene razón. Samuel no habla de su madre con resentimiento. Habla de ella como se habla de una lección difícil, con tristeza pero con aprendizaje. Ella me enseñó lo que no quiero ser, papá me dijo una noche, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde el balcón. No quiero vivir engañando ni aprovecharme de nadie. Quiero usar mi vida para construir, no para destruir. Sus palabras me dejaron mudo. Yo, que siempre quise protegerlo, terminé siendo testigo de su fortaleza. Él no solo sobrevivió al abandono, lo transformó en inspiración. Cada tanto, recibimos cartas de las víctimas del fraude. Algunas nos escriben desde residencias para ancianos, otras desde sus hogares recuperados gracias a las restituciones del juicio. Todas coinciden en algo, mencionan a Samuel. Una señora escribió: su hijo me devolvió la fe en la humanidad. Su testimonio me hizo sentir que el bien todavía existe. Otra decía: escuchar a Samuel fue más sanador que recuperar mi dinero. Guardo esas cartas en una caja de madera junto a mis documentos más importantes, porque no son simples palabras, son pruebas de que el dolor puede transformarse en algo bueno si se enfrenta con dignidad. Hace unos meses, Samuel fue invitado a una conferencia universitaria para hablar sobre superación e inclusión. Aceptó, aunque le ponía nervioso hablar en público. Lo acompañé, sentado entre los asistentes. Cuando lo vi subir al escenario con su silla motorizada y el micrófono temblando entre sus manos, sentí el corazón en la garganta. Comenzó diciendo: mi madre me enseñó algo sin querer, que el dolor puede ser un maestro cruel, pero eficaz. La gente guardó silencio. Luego habló de cómo su vida cambió, de cómo las barreras físicas no lo definen, y de cómo la compasión puede salvar a alguien mucho más que la lástima. Terminó su discurso con una frase que todavía repito en mi cabeza: si la vida te quita algo, no dejes que también te quite tu bondad. El público se puso de pie. Algunos lloraban. Yo también. Desde aquel día, su historia se convirtió en un ejemplo. No porque haya vencido una discapacidad, sino porque eligió no dejar que la amargura lo definiera. Y eso, creo, es el triunfo más grande que un ser humano puede tener. Cada vez que lo veo programar hasta tarde, con sus auriculares puestos y una sonrisa cansada, me siento en paz. A veces me pregunto si Laura, en su celda fría, sabrá en qué se ha convertido su hijo. Si imagina a ese niño que usó para estafar convertido ahora en un joven que inspira esperanza, tal vez lo sepa, tal vez no.
Pero la ironía es inevitable. Ella perdió su libertad por querer comprar una vida que no era suya, y Samuel ganó la suya sin comprar nada, solo a base de esfuerzo y verdad. Los fines de semana, salimos a caminar por el parque. Yo empujo su silla un rato, aunque él siempre dice que puede hacerlo solo. A veces se detiene frente al lago y se queda mirando el reflejo del sol en el agua. En esos momentos, el silencio lo dice todo. No hay pasado que nos persiga, ni culpa que nos pese, solo gratitud. ¿Sabes algo, papá?, me dijo hace poco, sin apartar la vista del lago. Creo que si todo lo que pasó no hubiera ocurrido, no sería quien soy. Sonreí. Entonces valió la pena, respondí. Él asintió, y seguimos avanzando, despacio, pero sin detenernos. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, no falla. Laura perdió su libertad, y Samuel ganó la suya. Y yo, gané algo que no esperaba, la certeza de que incluso en medio del dolor, el amor verdadero, el que no se compra ni se finge, siempre encuentra la forma de salir adelante.